mucho. El sommelier hoy ocupa un lugar en un restaurante, pero también ocupa lugares en la prensa, en la docencia, en áreas de marketing y hasta comerciales. Y creíamos que era muy importante reunirnos no solo los sommeliers, como lo hemos hecho en concurso Mejor Sommelier Argentina o en otros eventos, sino también sumar a cocineros, a comunicadores, a enólogos, y hoy es el primer día, así que estamos muy contentos. Vamos a dar lugar a la primera charla, que es la charla sobre la sustentabilidad. Este es un tema bastante importante hoy en día, siempre lo fue hoy en día con cómo se usan los recursos de la naturaleza, ha tomado todavía más importancia, y este año, en abril, hicimos el primer seminario de vitivinicultura sustentable, en realidad de agricultura sustentable, pues sumamos al aceite de oliva en Mendoza. Hubo muchos socios que viajaron desde Buenos Aires y otros tantos que estuvieron allá en Mendoza, y nos parecía importante replicar esto mismo o esta misma temática acá en SOMLab. Así que hemos citado un panel que la verdad que es un verdadero lujo. Los voy a ir presentando para ya darles la palabra. En primer lugar tenemos a Santiago Macías. Santiago es cocinero, es colombiano, pero llegó a Argentina en el 2004 y es una eminencia en temas de sustentabilidad en cuanto a alimentos y gastronomía. Es propietario de iLatina, que es un excelente restaurante, y es una de las personas que está a cargo del proyecto justamente de sustentabilidad en Acelga. Santiago, muchas gracias. Matías Michelini. Matías, seguramente todos lo conocen, gran amigo de todos los sommeliers, un gran enólogo, una de las personas que fue un poco la cabeza de la nueva revolución de los vinos en la Argentina en los últimos 15, 20 años. Y Matías, en todos los proyectos en los que está involucrado y sobre todo en Passionate Wine y en Superuco, pone junto con sus hermanos mucho foco en el tema de los vinos, cuidando la naturaleza y los vinos naturales. Así que Matías, muchas gracias. Gracias a usted. Alberto Antonini, otra eminencia, enólogo italiano que fue uno de los grandes responsables, en realidad en la última década del siglo pasado, de que Argentina hiciera la gran reconversión tecnológica y de calidad que tuvo lugar en los años 90. Alberto comanda Alto Las Hormigas, que es un proyecto que ha tenido un viraje también muy importante en cuanto al estilo de los vinos y en cuanto al foco en la sustentabilidad. Así que Alberto, es un placer que estés acá. Y finalmente, como en todas las charlas, vamos a tener un moderador, en este caso es Flavia Risuto. Todos los moderadores han sido mejores sommeliers de Argentina, así que Flavia, es un placer que estés acá. Flavia fue la primer mejor sommelier de Argentina en el año 2002, cuando todo esto de alguna manera se iniciaba para los sommeliers en Argentina. Es directora de CABE y es obviamente una referente para todos nosotros. Así que les voy a dar la palabra a ellos. Gracias a todos por venir y espero que disfruten SOMLab, la Feria de Vinos y todo el evento que hemos preparado. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es una alegría estar en este panel con el tema de valores sustentables. Es un tema que está muy instalado en este momento en el mundo entero, con mucha proyección hacia el futuro y también mirando la historia, las tradiciones, ya que vamos a hablar, Matías y Alberto van a hablar de prácticas en los viñedos que muchas veces las raíces se tienen hace cientos y cientos de años atrás. Entonces es un tema que abarca distintos momentos, ¿no?, de la historia del mundo. La sustentabilidad también es un compromiso, un gran compromiso con el medio ambiente, ¿sí?, aprovechando y usando bien y de manera eficiente los recursos que hay en el mundo, y también un compromiso social y ético dentro de lo que son, digamos, los distintos comercios o negocios en el mundo que tienen que asegurar que sea justo, ¿no?, el comercio dentro de las distintas cadenas y ámbitos. Y acá la idea es, como decía Matías, que abordemos distintos ámbitos como la viticultura, la vinificación, enología y también la gastronomía. Y en todos los sommeliers estamos involucrados en los distintos ambientes y la idea es que cada uno de los oradores también nos muestre un camino, nos dé su visión de cómo los sommeliers podemos ayudar
a generar y a crear actitudes, ¿sí? Y valores sustentables. El primero que va a hablar es Matías Michelini, y la idea es que Matías cuente un poco su camino, cómo fue, digamos, sus cambios, sus actitudes, sus valores, ¿sí? Sustentables a través del tiempo, y todo lo que recorrió y lo que le queda por recorrer también. Así que gracias. Bueno, muchas gracias, Flavia. Gracias, Matías, a toda la organización de SonLab. La verdad que es increíble tener la oportunidad de tener una charla en un lugar tan lindo y con tanta gente, y con este panel increíble que me acompaña. Lo que quería contarle en estos pocos minutos que tengo es qué nos pasó a nosotros como familia que trabaja en la viña y en el vino desde hace ya algunos años. Y como experiencia, desde el año 95 que empecé a trabajar como enólogo, tuve la oportunidad de ir probando muchos vinos del mundo. Muchos me gustaban, pero habían algunos pocos que me emocionaban, que por algún motivo me hacían emocionar. Y cuando fui teniendo la posibilidad y la oportunidad, empecé a visitar estos proyectos en el mundo, de los cuales ese vino me había emocionado. Y había una gran coincidencia en todos esos proyectos, y todos esos proyectos eran agroecológicos, practicaban viticultura orgánica y en muchos de los casos biodinámica. Entonces, para mí es como que había algo en esa práctica de agricultura que hacía que por lo menos esos vinos a mí me emocionaran. Años más tarde, cuando tuvimos la oportunidad con mis hermanos de comprar una tierra, una pequeña tierrita en el Valle de Uco, en el distrito de Los Chacalles, era una tierra pelada, era un río seco de piedras, y pensamos que era un gran lugar como para empezar a plantar nuestros viñedos en esta forma de agricultura, ¿no? Agricultura ecológica. Y también pensamos mucho que cuando uno planta una viña, la planta pensando en los hijos y en los nietos. Y nosotros queríamos que si iban a estar nuestros hijos trabajando en la viña, o nuestros nietos, que no tuvieran ningún tipo de contacto con los químicos, ¿no? Que los químicos no era algo que nosotros queríamos para nuestros hijos. Entonces decidimos trabajar y practicar esta agricultura sustentable, ecológica y biodinámica. Pero bueno, nos encontramos con un suelo de mucha piedra, no había suelo. Recuerdo hoy cuando hicimos el primer pozo para estudiar el suelo, y en nuestro libro de acta pusimos la fecha, fue en el 2011, dijimos este es nuestro primer pozo para estudiar el suelo, y pusimos piedra, 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 ¿dónde está el suelo? Y un signo de pregunta, y eso está escrito en la primera hoja de nuestro libro de actas de lo que hoy es Superuco y nuestra bodega familiar. Entonces, lo que decidimos hacer es empezar a trabajar con el compostaje, ¿no? Plantamos nuestra viña, que la plantamos en la piedra. Todas las plantas las hicimos nosotros, de otros viñedos que nos gustaban mucho en la zona, donde sacamos estacas, hicimos barbecho y después plantamos sobre esa piedra. Pero empezamos a trabajar con el compostaje. Entonces, como trabajamos en otras bodegas y tenemos otra bodega, como Sorsal, por ejemplo, y Sorsal elabora una cantidad importante de kilos de uva al año, empezamos a traer todo el orujo y el escobajo, compramos estiércol y traíamos tierra de otro lado y empezamos a hacer compost, ¿no? El primer año, recuerdo, en el año 2012 hicimos 35 toneladas de compost para 2 hectáreas. Pero era la única manera que nosotros veíamos de generar suelo en ese lugar. Y así estuvimos 3 años haciendo compostaje de insumos que venían de otras fincas. Nuestro viñedo empezó a crecer en forma saludable. Estábamos muy contentos porque en todos esos años, los 3 primeros años, no usamos ningún tipo de químico. Ni siquiera habíamos usado azufre y cobre, que está permitido para la ley orgánica. Pero después nos dimos cuenta de que si queríamos ser autosuficientes y autosustentables, que no teníamos que traer
el material desde afuera, que todo lo podíamos generar en nuestros viñedos y en nuestra finca, y tomar nuestra finca como una unidad perfecta y única, y que se autoabasteciera. Entonces también decidimos plantar algunos frutales, decidimos hacer corrales para tener animales y conservar todas las pasturas naturales que fueron creciendo entre el viñedo, y hacer un lugar que fuera como un agrosistema y que todo funcionara en forma autosuficiente. Esto es muy lindo porque hoy al 2018, hace 3 años que generamos los compost con todos los residuos de nuestra bodega, de nuestra finca, y no hay nada que entra desde afuera, sino que todo se produce adentro. Entonces reutilizamos el escobajo, que es el raspón de la uva, que lo vamos juntando, inmediatamente hacemos el proceso de despalillado en la bodega. Al final de la fermentación y del prensado juntamos todo el orujo. Durante todo el año todos los pastos que cortamos dentro del viñedo los vamos recolectando y también los vamos acopiando. Y también todo lo que son el estiércol de los animales que tenemos. No son muchos animales los que tenemos porque la propiedad es muy chiquita, pero vamos juntando todo ese estiércol, y lo lindo es que una vez al año, luego de la vendimia, empezando el otoño, o terminando el otoño, perdón, nos juntamos con toda la familia, que somos como 50, entre hermanos, nietos, primos y abuelos, a hacer el compost, ¿no? Y para nosotros una de las tareas familiares más lindas que hacemos y por las cuales nos reunimos. Y este compost es como un trabajo que hacemos para devolver a la tierra el fruto que nos da cada año, ¿no? Entonces es un esfuerzo nuestro que queremos devolver. Este compost además está fortificado con unas preparaciones que hacemos con hierbas medicinales, un poquito que viene de la filosofía de la agricultura biodinámica. Pero no quería entrar en tanto detalle, sino simplemente decir que es posible poder manejar una granja o una viña y ser autosostenible, ¿no? Que no necesitamos comprar químicos, que no necesitamos traer remedios, que no necesitamos comprar insecticidas ni herbicidas, sino que el trabajo nuestro está mirar cómo cada año enriquecer nuestros suelos, cómo fortalecer nuestros suelos. Y estamos convencidos de que si tenemos suelos llenos de vida, nuestras plantas van a crecer sin enfermarse. Entonces trabajamos más en cómo darle fertilidad a los suelos que mirar las enfermedades de las plantas. O sea, si una planta se nos enferma, tenemos el síntoma de que hay debilidad, de que en esa planta hay debilidad. Entonces tratamos de buscar el porqué de esa debilidad, trabajar sobre esa debilidad, y normalmente viene por fortalecer y enriquecer el suelo, ¿no? Y todo esto lo hacemos con todos los residuos de la finca, ¿no? Y de los corrales de los animales. Ahora hemos incorporado también un pequeño restaurante en la bodega, entonces también utilizamos los residuos orgánicos del restaurante. Tenemos una huerta que también genera bastante material vegetal que no se consume y que va a los compost. Y esa es nuestra. Por ahí contarles del grupo que se formó de bodegas, de enólogos, cómo están trabajando. Sí, es muy bueno porque este año se formó una comisión de bodegas orgánicas biodinámicas en Mendoza. Durante unos cuantos años estas bodegas estuvimos trabajando solo, cada uno resolviendo los problemas, cada uno como podía, y finalmente este año se armó una comisión que está conformada por 9 bodegas que están trabajando con esta visión de agroecología. Entonces para Argentina es un paso, yo creo que muy importante, y que finalmente las bodegas están entendiendo, y los viticultores y los enólogos, que el camino a futuro es volver al pasado y mirar cuáles eran las técnicas más ancestrales del cuidado con la tierra, de
ese cariño por las plantas, de ese cariño con el trabajo con los animales. Y después lo otro es, si vos pensás que un vino, que la viticultura es orgánica, biodinámica o biológica, necesita una comunicación diferente, ¿cómo hiciste vos en tus inicios para comunicar esto? Y bueno, si los sommeliers ayudamos, no ayudamos. Sí, yo creo que sí, que el sommelier es hoy, creo, la persona de las más importantes para la comunicación de los vinos en general, principalmente este tipo de vinos que son tan especiales y que tienen tanto trabajo desde la tierra. Yo tuve la suerte de poder venir a contar el trabajo que estaba haciendo en los últimos 15 años a la escuela, y entonces conozco a los sommeliers de los que se han recibido de los últimos 15 años, y son ellos los que han podido ir comunicando este trabajo, ¿no? Normalmente yo he hecho muchos tipos de vinos y han habido muchos vinos bien difíciles de entender por el público en general. Han sido vinos diferentes quizás, con una concepción diferente, pero los sommeliers me han apoyado siempre en tratar de entender cuál era la visión, cuál era el trabajo y poder transmitirlo y comunicarlo al resto de la gente. Así que yo creo que esta tendencia fuerte que se viene en Argentina de todo el trabajo que se está haciendo en conjunto para hablar sobre sustentabilidad y agroecología, son los sommeliers los que tienen que dar el apoyo, convencerse, quizás ir a ver los productores, entender cómo trabajan, por qué trabajan así, cuáles son los resultados que obtienen y por qué esos alimentos son más ricos, ¿no? Más ricos en calidad nutritiva y hasta en calidad sensorial. Y antes de pasar a Santiago, ¿cuáles fueron los vinos o los productores que te emocionaron como para empezar este camino? Bueno, no son muchos, pero no sé, ahora en la cabeza así como decir Didier Daguenot en su momento, que fuimos a visitarlo juntos, Nicolás Joly, ¿quién más me decía? Las hermanas Marcón en el Ron, y fueron vinos que nosotros probamos y eran emocionantes, y queríamos ir a ver qué pasaba en esos vinos, qué pasaba con esa gente. Nos dimos cuenta que eran toda gente viticultora, que tenía un tremendo cariño por sus plantas y por su tierra y por su finca, y que al final el vino era un resultado del gran trabajo y del gran cariño que habían puesto en su viñedo, ¿no? Y la calidad y esa emoción que lograban tener de resultado como el vino no venían de que eran expertos haciendo vino, sino que eran expertos en trabajar sus viñas, su tierra. Bueno, gracias. Ahora pasamos a Santiago, que nos va a contar desde el restaurante, desde la gastronomía, cocina, servicio, cuáles son, digamos, las actividades, las actitudes y los valores que se pueden ir trabajando en el día a día. Bueno, primero, muy contento de conformar este panel y de ver como una visión interdisciplinaria en la cual otras disciplinas, aunque muy cercanas, estamos vinculadas, la cocina, pero también a Sole. Me gusta mucho que haya cocineros en este espacio. Bueno, yo quisiera arrancar un poco contando mi experiencia. Primero, es que no soy un experto en temas de sustentabilidad. Puedo contar mi experiencia personal y mi experiencia colectiva en términos sustentables. Soy cocinero y dirijo el restaurante Latina, y básicamente lo que nos sucedió a nosotros es que dentro de la rutina nuestra de la gastronomía, dentro de nuestro día a día, empezamos a encontrarnos con situaciones que hay veces se normalizan, y aunque cuando uno los mira de una manera más profunda resultan un poco alarmantes, pero cuando uno las ve todos los días parece algo adentro de la rutina. Me refiero a temas como el desperdicio de alimentos, como los residuos que generamos en un restaurante, como el uso de recursos, como las selecciones que hacemos de los productos con los que trabajamos, etcétera. Son muchísimos los temas.
Y a través de eso empezó a surgir como una reflexión que afortunadamente no era personal, sino era a nivel colectivo. Como restaurante nos empezamos a cuestionar muchas cosas de qué hacíamos o de por qué lo hacíamos o de qué otra manera lo podríamos hacer. Y dentro de ese camino básicamente empezamos a tomar pequeñas elecciones, primero de cosas que al principio, si yo volviera a ese punto de partida y viera todo lo que ya hemos hecho, había muchas que nos parecían absolutamente imposibles y descabelladas, como compostar en la terraza de un restaurante en pleno barrio urbano de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, básicamente en ese camino lo primero que nos dábamos cuenta era que era mucho más interesante hacerlo colectivo que hacerlo individual, y de esa manera arrancamos primero lo que se arrancó a hacer en Latina, y después arrancamos a hacer un programa que fue Acelga Sustentable, en donde se hizo un proyecto piloto con 12 locales gastronómicos de distintas características, restaurantes, cafés, bares, algunos más grandes, otros más pequeños, pero que cada uno arrancó básicamente un camino, que el primero era diagnóstico, es ver hoy qué estamos haciendo, ver hoy como restaurante qué es lo que generamos. Digamos que el sistema de la ciudad hace que uno, por ejemplo, no se dé cuenta en el volumen acumulado cuánta basura genera un restaurante. Y visitamos el SEAMSE en el Camino del Buen Aire, empezamos a ver dónde terminan esos residuos, y cuando uno ya puede dimensionar y saca el cálculo, listo, yo trabajo de martes a sábado, multiplico mi basura por 5, por 4 semanas, por 12 meses, y soy un restaurante muy chiquito, y veo el volumen que nosotros generamos, dijimos, bueno, listo, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Las primeras medidas, que eran las más básicas, a pesar de que estábamos en un barrio que en esa época no tenía el doble container, es decir, el negro o verde que tiene la ciudad, nos dimos cuenta, lo normal es que todo el mundo dice, bueno, no separo porque en definitiva todo se junta. Eso lo dice gente para su edificio, lo dice gente en su local, en donde sea. Entonces, lo primero que arrancamos a hacer es, listo, a pesar de que no está ese doble container, que hoy en día sí está, fue ver, bueno, cómo enviamos todos los materiales reciclables, pero que realmente se reciclen. Entonces, contactamos las cooperativas de recuperadores urbanos, que toda la ciudad de Buenos Aires tiene asignada una cooperativa, cada comuna tiene una cooperativa asignada, y esa información fácilmente se googlea. Encontramos la cooperativa y nos unimos a ellos, empezamos a trabajar. Ellos vienen 2 veces a la semana y retiran todo el material reciclable. Con eso bajamos un gran porcentaje de los residuos que generamos. Después hicimos la apuesta de empezar a compostar. Separamos todo el residuo vegetal, porque hacemos un compostaje urbano, es decir, un compostaje que no tiene ni sobras de comida, ni carne, ni nada animal. Hacemos el compostaje de todo el residuo vegetal. El residuo vegetal, cuando ya se empieza a armar un proceso de compost que supera los 3 o los 5 meses, ya después estábamos ante el siguiente reto, que es, bueno, ¿ahora qué hacemos con tanto compost? Empezamos a armar la terraza de nuestro restaurante y la cocina de producción, que queda en el mismo barrio. Empezamos a armar huertas que en un primer sentido era darle uso al compost que estábamos generando. Y ese camino nos fue llevando a reflexiones un poco más profundas. Después nos dimos cuenta que digamos que reciclar o compostar es una etapa final, pero después tiene que haber primero una primera revisión, y es todo lo que uno puede elegir desde la previa. Es decir, cómo plantea un menú, cómo plantea una compra, cómo plantea un proceso de producción, cómo planea abastecerse, y desde esa medida hacer muchos cambios. Culturalmente nos han dicho qué es lo que se come y qué es lo que no se come de una planta, de un animal, o sea, de un alimento. Y cuando empezamos a cuestionarnos por qué esa es la otra parte que no se usa y qué usos gastronómicos se le pueden dar, es decir, cuando uno piensa en remolacha, generalmente piensa en el bulbo de la remolacha. Pero hay un uso que se le puede dar al tallo, hay un uso que se le puede dar a las hojas, a la cáscara si lo vas a pelar, y ahí empezamos a dar mucho más uso, y esa visión nos permitió ya no pensar en los procesos que son posteriores como el reciclaje o el compostaje, sino empezar a pensar el proceso desde la primera parte, que es directamente reducir. Empezamos a darnos cuenta, digamos, de temas que quizás no, sin reflexión, y uno decide, como por ejemplo tener aguas importadas o tener aguas que tienen un viaje grandísimo,
y empezamos a ver, bueno, se puede llegar a reemplazar, por ejemplo, con filtrar nuestra propia agua en el restaurante, embotellar nuestra propia agua y después hacer el mismo ejercicio, proyectarlo por 5 días, por 4 semanas, por 12 meses, y uno dice, ¿sabes qué? Una decisión tiene un impacto, y es un impacto que se puede medir y que se puede cambiar. Vuelvo a lo que dije al principio, digamos, no somos expertos, hemos hecho cosas que digamos en Buenos Aires o en Argentina no mucho lo hacemos, pero que hay, digamos, una gran parte también pensando en implementar esto. Es mucho más lo que nos falta que lo que ya hemos hecho. Y lo otro fue comprender la sustentabilidad no solamente desde el punto de vista ambiental, que es como lo que primero uno relaciona. Hoy en día la sustentabilidad debe tener una visión tanto ambiental como social, que incluye temas de integración, incluye temas de dignidad del trabajo, de responsabilidad frente a la comunidad. Y después hay muchos temas que están involucrados en eso. O sea, yo como restaurante decido cómo sacar mi basura, impacta en toda la comunidad alrededor. Lo que yo compro, en los productos que elijo, en la búsqueda que hago a través de esas elecciones. Entendimos que la búsqueda de calidad, normalmente un restaurante está pensado en, quiero dar una comida que esté buenísima, quiero dar un servicio que esté excelente y quiero que la gente se vaya feliz, ¿no? Y digamos que hoy en día eso sería como una obviedad y vemos la búsqueda de calidad como algo más transversal, algo que debe contemplar en términos de sustentabilidad. Es un gran reto porque nos encontramos en el día a día en situaciones en que salimos a comunicar, salimos a compartir experiencia, a compartir conocimiento y lo compartimos con nuestros clientes, lo compartimos con nuestros proveedores y es empezar a aportar sobre la base de pequeñas decisiones. Eso es un poco lo que ha sido la experiencia iLatina y lo que ha sido la experiencia Acelga Sustentable. A mí cuando Matías me invitó a ser parte de este panel, primero me puso muy contento y lo segundo fue pensar, bueno, ¿y ahora qué voy a decir? O sea, porque voy a ir a un lugar de expertos del vino en que lo que nosotros hemos vivido en nuestra experiencia hay que llevarlo digamos, de una manera un poco más empática, a ver cómo lo conecto con el tema del vino. Y me puse, bueno, primero que me gusta mucho el vino y aunque no soy experto, trato de descubrir cada día un poco más. Y me puse a pensar en varios conceptos y varios términos y varias situaciones que pasan hoy en día con el vino y traté de llevar los mismos temas que hemos vivido nosotros en la gastronomía a temas del vino, siempre con mucho respeto porque me voy a meter en el área que no es la que propiamente navego en el día a día. Y dentro de esa idea, lo primero que me puse a pensar es en un concepto que para cualquier persona vinculada con el vino es muy importante, que es el terroir, el terruño. Y creo que en el terruño hay una complejidad y hay una visión quizás muy profunda desde el punto de vista de la sustentabilidad. Porque cuando hablo de clima, cuando hablo de suelos, cuando hablo de un lugar geográfico en particular, casi que me estoy refiriendo únicamente a una ubicación en el lugar, pero también hay una mirada que puede ir un poco más allá, que es la visión del lugar y el tiempo. ¿Bien? Calentamiento global, o sea, lo que genera, ubiquemos cualquier punto geográfico en cualquier zona de producción de vinos, y la situación de hoy no es la misma situación de toda esta etapa de medición de calentamiento global, de este grado de la etapa industrial a hoy. Entonces, si esa proyección y si esa preocupación que hoy en día en muchísimos escenarios, seguir por ejemplo temas como el Acuerdo de París y ver si esa es una preocupación hoy en día que es global, que es profunda, que es irreversible y que tiene tanta incidencia desde lo social, desde lo económico, bueno, tiene una mirada de saber, listo, en el tema del vino, cuando yo hoy en día enfoque para entender temas como terruño, si lo vinculo desde el punto de vista de la sustentabilidad, puedo llegar a temas mucho más profundos. Y si lo vinculo, esa pasión que cada uno de ustedes tienen sobre el vino, esa búsqueda de la calidad, esa búsqueda de tener el gran vino, esa búsqueda de tener, como decía esto hace un rato, esos vinos que apasionan, bueno, esos vinos que apasionan no pueden estar lejanos a una realidad y a un tema como la sustentabilidad. Yendo específicamente a los sommeliers,
que son quienes tienen esa partecita de todo el tema, esa partecita profunda vinculada a la comunicación, son los que tienen un reto bastante importante. Esto se trata todo de hacer y de comunicar. Si uno hace, digamos, si nosotros tomamos estas medidas, como las que hemos tomado en iLatina, por ejemplo, y no las quedamos para nosotros, y no compartimos, y es como todo escondido, va a tener un impacto, pero ese impacto puede ser mucho más positivo si se comparte, si se lleva a otros escenarios, si instala uno este tema. O sea, hablar de sustentabilidad con gente que le gusta la sustentabilidad es muy fácil, porque vamos a estar todos opinando de lo mismo, nos vamos a emocionar de lo mismo. Hablar de sustentabilidad con gente que no está vinculada en el tema, o con gente que obviamente le importa en términos generales, pero no en términos prácticos ni en puntos de acciones, es un reto todavía más difícil. Entonces, un sommelier que está todo el día compartiendo, vamos a decir, con colegas de la gastronomía, que está compartiendo, con clientes, que está compartiendo, con enólogos, o sea, con toda la gente que comparte un sommelier, si esa comunicación se fortalece desde el punto de vista de la sustentabilidad, vamos a hacer que esto se replique muchísimo más y que el impacto sea más profundo. Los sommeliers, me parece que cada vez que tengan la oportunidad de estar en contacto directo con la bodega, con el enólogo, con el ingeniero agrícola, o sea, hacer las preguntas cómodas, hacer las preguntas que todos, digamos, conocemos o que se pueden conocer fácilmente o que están en una ficha técnica, es súper interesante. Pero creo que a poner este tema en agenda necesita empezar a hacer un poco más de preguntas incómodas, un poco más de preguntas que vayan hasta saber en realidad, en el fondo, qué es lo que está pasando. Bien, cuáles son las decisiones que se toman en una bodega, cuáles son los productos químicos que se utilizan en determinada bodega, por qué se utilizan, cuál es su política laboral, infinidad, distintos temas que ahora no se me vienen a la cabeza todos los que quisiera decir, pero que con seguridad ustedes que conocen más sobre el tema del vino los van a poder plantear. La siguiente reflexión que me surgió es no me voy a meter en el concepto, menos teniendo a Matías al lado, pero me voy a meter en el título, que es vino natural. Digamos que vino natural hace pensar, cuando uno habla de vino natural, casi que hay una mirada como que es lo alternativo, es lo distinto. Es como hay una parte que lo está haciendo. Y conceptualmente hay algo, digamos, que es opuesto, porque si habláramos de lo natural, lo alternativo, entonces nos obligaría a pensar a que lo no natural es lo común, o sea que lo extraordinario es ser natural. Entonces, básicamente fue como una visión de pensar un poco, digamos, como en que, digamos, si volvemos demasiado sofisticado, demasiado complejo y demasiado lejano y difícil hablar de los vinos que más cercanos están a la sustentabilidad, es como que lo estamos convirtiendo en algo que un poco aleja al público. Los llevaba a términos como temas de cocina, o sea, hoy en día hay cosas que parecen modernas porque volvieron. Os voy a dar un ejemplo que para todo el mundo es visible. Hoy en día hay como una vuelta de panes de masa madre y fermentación, y eso parece, wow, súper moderno. No, pero no es moderno, por el contrario, es como volverlo más atrás. Entonces es como si hoy lo moderno es volver atrás, y esa mirada atrás era mucho más, o sea, orgánicamente era mucho más natural. Era mucho más natural porque no tenía la búsqueda ni los intereses quizás puestos en donde hoy en día está puesta la industria del alimento o la industria del vino. Entonces, digamos que ojalá ese tema natural no se vea tan extraordinario. Por último, ya para terminar y darles la palabra, y algunas cosas prácticas, volviendo nuevamente al rol de la comunicación de los sommeliers. Y hay algunos temas que nos tenemos que cuestionar. Yo tengo un restaurante, compro vinos, recibo vinos. Recibo vinos que hay veces viene una caja con 4 botellas, con papel celofán, con separador, con cartón, con cinta, con caja, la caja embalada, y hay veces hasta caja dentro de otra caja. Es decir, saqué 4 botellas, pongo estas 4 botellas, las pongo acá juntas, y la pila del descartable con el que venía todo ese producto es como mucho más. O botellas que hoy en día, por tener una búsqueda, un sinónimo de calidad, es como botella pesada. Botella de, no sé cuánto puede pesar, 2,5 kilos,
kilo y medio, una botella de 1,5 kilos para tener 750 mililitros de líquido. Hay algo que si nosotros consideramos que sinónimos de calidad es todo eso, bueno, esos sinónimos de calidad pasados a volumen tienen un grandísimo impacto ambiental. Desde el rol de la comunicación, si uno le empieza a decir al público, mire, no, la botella de vidrio no es un sinónimo necesariamente de calidad, otros temas, que después ustedes también son mucho más expertos que no voy a meter yo, pero temas como corcho, taparrosca, o sea, cosas que también hay como mucho tema de listo, este es el momento de quiebre en un mercado como el latinoamericano, como el argentino, el momento de quiebre en que se están empezando a poner todos estos términos, listo, ahí tiene que estar el sommelier, o sea, si el sommelier está temeroso o está inseguro de comunicar este tipo de cosas simplemente porque el argumento es un poco disruptivo, porque el público viene acostumbrado a ese, o sea, tienen que ser la punta de lanza para la nueva comunicación y de los temas vinculados a la sustentabilidad alrededor del vino. Nada más de mi lado y muchas gracias. Antes de pasar a Alberto Santiago, yo te quería preguntar cómo ves al consumidor argentino, si ustedes comunican en el restaurante y también que nos cuentes el grupo de restaurantes que se formó, que están caminando hacia los valores sustentables. Bueno, arranco con la segunda pregunta. Cuando se armó este proyecto, que es Acelga Sustentable, se hizo un proyecto piloto en el cual están 12 locales gastronómicos. Entre ellos está Tegui, Narda, 878, Los Galgos, Farinelli, It Catering, Art Catering, y me perdonan los que me olvido. Y básicamente lo primero que hicimos fue buscamos una consultora ambiental. Sabíamos que es un tema técnico para hacerlo bien y que es un tema que necesita estadística, medición, no era un tema que lo podemos hacer entre nosotros, cocineros o gastronómicos. Lo primero que se hizo fue un diagnóstico en saber cómo estamos. Y la realidad, el diagnóstico, el punto de partida, o sea, partamos que además es un punto de partida, un diagnóstico de los que están interesados sobre el tema. No es un diagnóstico general sobre el sector gastronómico. Pero claramente el sector gastronómico tiene unos usos y costumbres que no van por el camino de la sustentabilidad, a menos de que se tomen decisiones puntuales. Y arrancamos los primeros proyectos vinculados a la parte de residuos y los segundos proyectos ya este segundo año, terminando ahora a final de año, vinculados más a la parte de elecciones sobre la compra, elecciones sobre planeación de menú, elecciones sobre la búsqueda de productos y cómo reducir el impacto ambiental desde ese punto de vista. Entonces, básicamente es un camino que recién está empezando. También lo otro que hemos hecho es unirnos a otros sectores, o sea, digamos, nosotros desde la búsqueda gastronómica, pero hemos salido un poco a involucrarnos, a meternos en ese microclima de organizaciones, de emprendedores alrededor de los temas sustentables que nos inspiran y nos ayudan a este proceso. Y volviendo a la primera pregunta, en nuestro caso en iLatina, hemos hecho un esfuerzo de llevar mucha comunicación sobre el tema. Voy a arrancar con algunos ejemplos puntuales. iLatina es un restaurante latinoamericano y teníamos una elección latinoamericana en nuestra cocina, en nuestros vinos, y un día nos pusimos a pensar, pero ¿qué pasa en nuestra propuesta de bar, en nuestros destilados y nuestra coctelería, que hay de todo? Entonces, un poco de esa coherencia nuestra era decir, listo, de ahora en adelante hay que ser latinoamericano en todo. O sea, si somos latinoamericanos y además somos sustentables, bueno, nuestra propuesta es, en iLatina solamente se trabajan destilados latinoamericanos. Eliminamos las aguas de marca, empezamos a embotellar nuestra propia agua y todo lleva explicación y todo lleva ese esfuerzo extra en la mesa. Pero cuando el público entiende el argumento que está detrás, y por eso también los temas como vinculados en el vino, o sea, si volvemos al ejemplo de lo del peso de la botella de vidrio, yo creo que si el público entendiera el argumento sustentable que está detrás, se tendría una información adicional que hoy en día quizás no la tiene para poder claramente aceptar esa decisión, para entender claramente, o sea, hoy en día ya nos parece obvio el tema de que no nos den bolsas en el supermercado, porque ya pasó un tiempo, ya pasamos la etapa
la etapa de normalización de esa medida. Pero esa curva es como el punto más complicado hasta que es como, ya listo, ya lo adquirieron todo. O mira uno películas o cosas de un poco antes o no tan lejanas, cuando todo el mundo fumaba en cualquier lugar y ya hoy en día se ve muy raro. Y ese momento disruptivo fue como, pero ¿cómo se va a hacer eso? Entonces, creo que es la apuesta a la medida y después hay algo que fluye. Gracias. Ahora pasamos a Alberto, que la idea de la presentación de Alberto es que nos muestre su visión argentina y en el mundo también. Mi visión argentina. De Argentina, de digamos, Argentina. de la viticultura argentina. Bueno, muy buenas tardes a todos y gracias a la Asociación de Sommelier para invitarme a ser parte de este panel muy interesante con amigos que no veía hace tiempo. Y es en inglés porque ya lo había presentado en otro evento, pero es interesante pensar un poco, digamos, del concepto de volver al futuro. Porque yo veo con gusto que se habla mucho de conceptos con palabras nuevas, orgánico, biodinámico, natural, holístico, que son conceptos muy interesantes, que yo comparto, pero son todas cosas que ya existían. Cioè, no hay nada nuevo de lo que estamos hablando, cero. Y yo siempre me he preguntado una cosa muy sencilla. Cuando se ven viñedos así, este es un viñedo de Rioja de 130 años, y luego en la siguiente, ¿quién es que maneja? Este es un viñedo mendocino de 120 años, y la cosa interesante es que, ¿saben quién desarrolló estos viñedos? Pablo, Pedro y Juan. Con pocos dientes, un sombrero roto, cero educación formal, pero una sabiduría, una experiencia, una cercanía a la cosa impresionante. El año que viene se celebran los 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci, un chico inteligente, digamos, que yo tengo la suerte de ser nacido ahí, pero bueno, no tengo ni un millonésimo de su cerebro. Pero la cosa interesante que comentaba Leonardo era que, tipo nacido en el medio de la nada, todavía un lugar bastante remoto, imagínate 500 años atrás, y lo que siempre comentaba es que la observación, porque él se crió sin educación hasta los 17, luego se fue a Florencia, a Milán y terminó trabajando en Francia, pero básicamente la cosa más interesante, los pensamientos, los inventos, la reflexión más interesante le vinieron cuando era muy joven. Y él siempre comentaba una cosa muy, muy linda, que era la observación muchas veces te explica lo que la ciencia no tiene capacidad de explicarte. Entonces, cuando uno ve que estas personas, que son pequeños Leonardo al final, que no tenían educación de nada, pero tenían una cercanía al suelo, a la planta, al clima, que hoy se ha perdido totalmente. Cioè, hoy día el agricultor es un pequeño robot que se mueve, le entregan el papel Excel con 500 nombres de cosas da echarle, papa, arriba, abajo, y termina en una situación muy, muy difícil para generar viñedos longevos, porque son todos viñedos que hoy, digamos, son, creo que hay una, se va más adelante, no, más atrás, espera, atrás. Entonces, se pasó de estos tres chicos, de estos tres hombres, a la siguiente. Es difícil, no se puede manejar de acá, ¿no? No importa. Pero se pasó, digamos, a un cultivo muy diferente, muy agresivo, con mucha química de síntesis, y un cultivo que se desarrolló, digamos, con mucho conocimiento, entre comillas, con mucha ciencia, mucho producto, muchas cosas. Pero lo que yo siempre me he preguntado, ¿por qué los viñedos hechos por los ingenieros agrónomos que han estudiado en todo el mundo, Estados Unidos, Australia, a los 25 años están muertos, están hechos bolsa, y lo que han hecho Pablo, Pedro y Juan siguen viviendo? Porque hoy día son los viñedos mejores, son los más interesantes,
solo que entregan la uva que todos estamos buscando desesperadamente porque son las que te dan los vinos más interesantes. Y también hay viñedos más antiguos. Yo trabajo en Armenia, donde por suerte todavía no ha llegado la modernidad, y trabajo con plantas de 300 años, plantas que siguen siendo felices y trabajan muy bien porque, digamos, se manejaron con un concepto muy sencillo, que es lo de la viticultura tradicional. A mí me gusta hablar de viticultura tradicional, que hoy día es difícil porque para llegar a la gente hay que utilizar otra palabra, que viticultura tradicional para muchos no significa nada. Pero para uno que viene, digamos, de una conocimiento de viñedo de ejemplo antiguo, para mí es más una viticultura tradicional. Ahora, ¿cuál es el gran problema que se genera con una viticultura convencional, como se llama? Que básicamente la diferencia entre viticultura tradicional y convencional es la utilización de la química de síntesis. Química de síntesis son todos los productos químicos que no existen en la naturaleza, que se forman en el laboratorio y luego se entregan en el medio ambiente, y generan mucha confusión porque no están reconocidos ni de la planta, ni de los insectos, ni de los animales. Entonces rompen todo un equilibrio. Pero antiguamente se utilizaba la química, que es una química natural, porque azufre, cobre es una química natural porque son productos que existen en la naturaleza y cuando se echan, digamos, todo lo que son parte del medio ambiente lo reconocen, entonces no se asustan, no se rompen la cadena importante de los ciclos naturales. El problema es que, digamos, si se puede avanzar con la... El problema de la viticultura convencional que genera este tipo de cosas es un problema básicamente de suelo, porque el suelo, con la labranza cero, matando todo con el herbicida, genera una compactación muy fuerte. Y la compactación es el enemigo principal de los vinos de calidad. Porque cuando se habla de vino de terruño, ¿qué son los vinos de terruño? Son vinos en los cuales el vino, la uva, está conectada al suelo, al ambiente. Entonces, ¿cómo se puede conectar? ¿Quién es el responsable de la conexión entre raíces y suelo? La microbiología. Y la microbiología aeróbica, que es la que nos permite de conectar el vino con el lugar, ¿qué necesita? Necesita aire, agua y comida. Entonces un suelo compacto no puede entregarle ninguna de las tres, porque si se avanza... Este es un clásico suelo de viñedo convencional, un suelo compacto, duro, donde las raíces no pueden ramificarse, no pueden profundizar porque no hay aire, no hay nada. Entonces se quedan muy superficiales. La próxima. Y esto es el enemigo más grande de un vino de calidad, las raíces gruesas y superficiales. Estas raíces no sirven para nada. Esas raíces viven de la comida artificial que se le entrega, nitrógeno, potasio, fósforo, zinco, molibdeno. Hay una receta gigante que todos utilizan, agua. Entonces eso es entregar a la planta todos los días un Big Mac. Una comida artificial sin ningún sabor, sin ninguna calidad. Y gran parte de los viñedos convencionales viven de un 70-80% de raíces superficiales gruesas que no sirven para nada. Entonces el problema es cómo volver al futuro utilizando los conceptos de Pablo, Pedro y Juan que hacían un buen subsuelado, hacían un desorillado, hacían un buen manejo general de todo el sistema y eso generaba también raíces más finas, más profundas, que se van explorando mucho más suelo y que se conectan con el suelo. Hay un link, se enchufan. La próxima. Entonces, el problema de la regeneración de los suelos, que es un problema grande de todo el mundo, no es Argentina. Argentina es muy interesante porque Argentina tenía una viticultura fantástica y todavía tiene, me parece, 8.000 hectáreas de viñedo que son de sueño y luego han sido, claramente destruida desde los años 80 en adelante con toda la química de síntesis y los conceptos del cual se hablaba antes. Pero, ¿cómo se puede volver a trabajar con un suelo que tenga vida, que tenga, digamos, porosidad? Hay que regenerarlo el suelo. Y la regeneración pasa por medio de la porosidad, de la biomasa, de la microbiología y de un sistema radicular que sea profundo y fino. Ese es el punto clave. Todos los grandes vinos se hacen con raíces finas y que se van explorando todo el suelo. La próxima. Este es un ejemplo de un suelo muerto.
adelante, que se va regenerando generando biomasa con verdeo de varios tipos según la necesidad. Hay verdeo que rompen mejor la arcilla, hay verdeo... Adelante, adelante. Esta es una foto en la misma Calicata, en el mismo lugar donde le mostré la primera compacta, horrible y asfíctica. Digamos. Este es luego de 5 años de trabajo de suelo hecho de esta forma. La misma Calicata hoy es así. Próxima. Y estas son las raíces que necesitamos, como Angel, como se dice, como muy fina, muy ramificada. Próxima. Estas son las raíces que te permiten verdaderamente de entregar al consumidor un vino con un sentido de origen, con un sentido del lugar. Entonces es un poco la próxima, creo que se acabó. Entonces el suelo es la parte más importante, porque ustedes piensen en los grandes terruños, ustedes se van a Borgoña, por ejemplo. A Borgoña uno camina 100 metros y pasa de un gran cru a un village. Y no es el clima que cambia, el clima es más o menos lo mismo, en 100 metros, 200 metros, 500 metros no cambia, lo que cambia es abajo. Entonces arriba, lógicamente, es importante generar un sistema que funcione, es importante que se empuje la planta a mantener muy activo el propio sistema de defensa naturales. Y eso se hace eliminando la química de síntesis, porque la química de síntesis mata todas las fitorexinas, mata todos los anticuerpos naturales que cada ser vivente en el mundo tiene, animales, plantas y todo. Entonces, con los productos sistémicos, con los productos citotrópicos, insecticidas y todo lo demás, la planta no tiene más capacidad de defenderse y no tiene más capacidad de superar situaciones difíciles de estrés y de todo. Entonces, es fundamental eliminar la química de síntesis de arriba, pero igual sigue siendo fundamental el tema del suelo, el tema del manejo del suelo, de las raíces y de la vida del suelo mismo, que se logra con un concepto muy sencillo. Entonces, Pablo, Pedro y Juan no tenían idea de todo lo que estoy diciendo, pero lo hacían. Entonces, ¿por qué los viñedos mejores del mundo lo han hecho ellos? La observación es fundamental. Hoy día el problema no es buscar gente que tenga ganas de hacer este tipo de viticultura. El problema es encontrar gente que la sepa hacer. Porque mucha gente que está involucrada en el mundo natural es gente con mucha gana, con mucho compromiso, que yo admiro, pero no tiene ni cerca la experiencia de Pablo, Pedro y Juan. Entonces el punto fundamental es rearmar la sabiduría y la capacidad de interpretar suelo, planta y clima que tenían estas personas. ¿Y cómo? Y hay que rearmar escuela, buscar gente que sepa enseñar, porque el problema es es un problema complejo. Hoy día el viticultor, vuelvo a decir, la charla más aburrida es escuchar los agrónomos, los viticultores. Yo soy agrónomo también, se puede ser aburrido también, pero los viticultores, los agrónomos hablando entre ellos del último producto que ha salido, que es un antibotito que se puede echar 50 segundos antes de cosechar y no pasa nada. Hablan de eso. Entonces, ¿cómo se regenera esta sabiduría? ¿Cómo se regenera la capacidad de observar? Que es un problema general, un problema cultural, un problema gigante, porque estamos en un mundo rápido, en un mundo en el cual se pierde mucho la capacidad de pensar, de parar un segundo y pensar. Y, bueno, entonces, ojalá que se pueda, digamos, volver a eso. Y seguramente hay mucha gana de parte de mucha gente, que es una cosa positiva. Yo veo en Europa, no conozco mucho los números. Argentina creo que sea atrasada en términos de porcentaje de viñedo manejado en orgánico, biodinámico respecto a Europa. Pero es una cuestión de años, una cuestión de tiempo. Hay un movimiento muy fuerte, sobre todo un movimiento que ha arrancado en la zona más prestigiosa y que pero se está, digamos, desarrollando un poco por todos lados. Eso es muy, muy importante. Y a mí no me gusta mucho hablar de categorías, porque yo encuentro hablar de categoría un concepto muy sencillo, poco profundo. El otro día un periodista me preguntó, ¿qué piensas tú de los vinos orange, de los vinos naranja? Y yo le digo, que son todos naranja. No, pero bueno, son buenos. ¿Cómo es? Son buenos, no sé. Depende del lugar donde se cultiva, quién la cultiva, si la planta está equilibrada, si lo hace que lo que hace el vino tiene un cuidado. No, pero yo quería saber si te gusta. Que me gustan. Entonces hay que tener muy cuidado en no hablar de categoría, es un error grande. Un vino natural
es un vino que el consumidor tiene que saber, como un vino orgánico, que se ha hecho sin utilizar química de síntesis. Esto es muy importante, porque es una cuestión de transparencia con respecto a todo, pero no significa mucho en términos de calidad, porque, vuelvo a decir, la calidad depende de muchos factores. Si a mí me preguntan cuál es el camino hacia la calidad, para mí es un camino de viticultura tradicional y de una enología en la cual yo utilizo solamente agua caliente y un poco de anhidrido sulfuroso. Pero, digamos, no es suficiente, cioè no es que si uno no utiliza química de síntesis en el viñedo y no utiliza producto enológico en la bodega, resulta un vino de calidad. La calidad viene de también de mucha otra cosa. Entonces es importante profundizar. Lo que me preocupa es que hoy el mundo habla mucho de categoría, ¿no? Entonces el otro día había un chico, un amigo australiano muy inteligente, muy simpático, dice: Alberto, yo estoy buscando todo vino que están hecho en ánfora, que sean biodinámicos, orgánicos. Me dice pero digo, para un segundo, Nick, ¿ma te gustan vino bueno? Porque parecía que la calidad era el último tema. Entonces, para un segundo, cioè, verdad que para lograr más hay que hacer menos. Pero hay un problema, que para hacer menos hay que saber mucho más. Eso mucha gente no lo entiende. Yo pude hacer menos en mi carrera profesional hace muy poco, quizás soy muy lento, digamos, no sé, pero para hacer menos tuvo que conocer mucho más. Lo que me preocupa es lo que se tiran de entrada en el hacer menos sin saber mucho, y ahí generan problemas. Cioè, no se puede adelantar el proceso, porque la observación toma tiempo. La observación necesita profundidad, necesita muchos elementos que hoy a veces, bueno, yo veo gente se tiran orgánico, para un segundo. O sea, no es así, es mucho más complejo el tema. Entonces, yo siempre digo, no hablamos de categoría, hay que comentar, ustedes sommelier tienen que comentar al consumidor lo que está tomando, que es la manera con la cual se cultiva la viña, la manera con la cual se hace el vino, las características del lugar, de la uva, de la forma de hacer el vino, está bien, pero sin categorizar demasiado, porque para mí eso puede generar mucha confusión. Eso es un poco que yo veo. ¿Qué más? Se puede decir muchas cosas, pero bueno. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Tal vez. Sí, hagan preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para cualquiera de los tres o para Alberto? Hay que decirlo en voz alta. Hay buena acústica. Con todo esto de la sustentabilidad, yo me pregunto, a nivel de agricultura, lo que está pasando, los agroquímicos, la ley de semillas, patentar las semillas. Esto hoy en día se habla más a nivel agricultura, pero yo me pregunto qué pasaría también si esto avanzara sobre la agricultura, cómo se para, qué pasaría, qué opinan. Por favor, ¿podrías redondear lo que preguntó? Porque acá... ¿Qué opinan con todo lo que está pasando en la viticultura, sobre todo con el tema de las semillas? ¿Querés saber de...? Vos hablas de las semillas modificadas genéticamente, si van a llegar a la... Alberto, vos querés contestar esa pregunta. ¿Se entendió la pregunta de qué pasa con las semillas modificadas que están aplicadas en otro tipo de cultivos, pero que ya están patentadas y que están, digamos... El problema de la modificación es que no se conocen los efectos colaterales, porque son elementos desconocidos al medio ambiente. Entonces, cuando uno lo entrega, generan confusión. Ahora, bueno, los cultivos naturales, de lo cual estamos, o tradicionales mejor, de lo cual estamos hablando nosotros, no se pueden utilizar semillas genéticamente modificadas. Así que, pero en la agricultura convencional se puede. Pero... ¿Patentar semilla natural? Sí, pero eso ya se puede encontrar semillas que no sean genéticamente modificadas, digamos, están certificadas, seguro.
cuando uno utiliza, por ejemplo, cuando se hace el verdeo en un viñedo tradicional, yo no lo llamo orgánico, hay que utilizar semilla certificada orgánica. En un viñedo orgánico hay que utilizar semilla certificada orgánica. Todo lo que se utiliza tiene que ser certificado. Entonces, ¿no? También el guano que se utiliza tiene que ser un guano, si no es un guano propio adentro la finca, tiene que ser un guano certificado orgánico, que viene de vacas que se alimentan con alimento en lo cual no se utiliza química de síntesis. Pero el concepto holístico también, que es una palabra muy encantadora, la finca 80 años atrás era holística, porque la fertilidad se generaba cambiando lo cultivo cada año, no se hacía trigo todos los años, se hacía trigo, legumbres, había los animales, todo pasaba dentro de la finca. Entonces, ahora se llama holístico, pero Pablo, Pedro y Juan ya tenían una finca holística. Lo que preguntaste también, Santiago, en los restaurantes sustentables, se supone que hay que usar todos materia prima también del mismo origen. No me atrevería a contestar esa pregunta, pero no soy experto. Sí, quería. Considerando que usted tiene experiencia en viñedos en Uruguay y sabiendo que es un país que por un lado pregona una sustentabilidad a través de su marca país Uruguay Natural y que por el otro lado es un lugar climáticamente más difícil, ¿cómo se logra la sustentabilidad? Mira, ¿escucharon todos la pregunta? Que pregunta sobre Uruguay, que Alberto tiene experiencia en Uruguay, que Uruguay pregona el país natural y que está asociado a la sustentabilidad y con un clima más difícil, más complicado, ¿cómo se logra esto? Lógicamente, un cultivo natural es mucho más fácil en zona seca. Por ejemplo, Argentina, Chile, Estados Unidos es muy fácil, digamos, un cultivo natural, porque el problema más grande del cultivo natural es la presión de las enfermedades, sobre todo la peronóspora. Entonces, en lugares donde hay mucha lluvia, lógicamente es más complejo lograr un cultivo integralmente orgánico. En Uruguay yo trabajo en un proyecto grande donde el suelo ya está manejado en forma natural, no se utilizan, digamos, productos químicos de síntesis. Arriba bajamos muchísimos, pero es un proceso que va a demorar, yo calculo, unos 10 años, porque hay que primero fortalecer mucho la planta, pero bajamos mucho el tratamiento con sistémico a 2 por año, no más que eso. Entonces ya eso te permite de trabajar en un ambiente mucho más equilibrado. Lógico que, vuelvo a decir, en años donde llueve día por medio es más complicado, pero un conto es utilizar, tener la gana de no utilizar química de síntesis, utilizarla solamente en caso de. Un conto es decir, bueno, la única manera es química de síntesis a full y no preocuparse de nada más. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Sí. Respecto del último párrafo que decías, Alberto, sobre el menos es más y que en la última etapa está focalizando en una tarea un poco más resumida, si cabe el término, pero que requiere a su vez mucho más conocimiento. En esa tarea focalizada, ¿en qué aspectos, alguno de los aspectos que vos haces hincapié en tu trabajo, como ejemplo? Ma mira, no es un aspecto solo, es un poco un conjunto de cosas, digamos. Hacer vino es un proceso complejo, digamos, que arranca de la elección del lugar, entender, digamos, las características de un suelo y cómo poder, digamos, aprovechar de un suelo, ¿no? Entonces, es todo un sistema complejo en el cual yo creo que, por lo menos en mi caso, ha sido un camino largo en el cual, luego de hacer muchos errores, de pasar a través de muchas cosas que hoy no hago, pero yo nunca miro al pasado como un error. Para mí en la vida son etapas, pues si no uno, bueno, sería demasiado fácil. Hay gente que tiene la suerte de arrancar
desde el principio perfecto no ha sido mi caso, digamos. Pero yo he aprendido mucho haciendo errores y siendo expuesto a muchas cosas que hoy no me gustan, pero quizás el hecho de entender por qué no me gusta y por qué son tan malas viene también para haberla hecha, ¿me entiendes? Entonces es un camino. Yo creo que siempre digo a los jóvenes que tienen ganas de meterse en este negocio y hacer vino de calidad, mi consejo siempre es de no estudiar viticultura y enología, o mejor dicho, estudiarla por último, estudiar muchísima botánica, ciencia del suelo, microbiología, fisiología vegetal, bioquímica y entender cómo funciona este circo. Una vez que uno tiene claro eso, arma su receta de cultivo y de hacer vino. Porque si uno de entrada estudia viticultura, enología, yo he estudiado en Florencia, en Burdeos, en Davis, misma música por todos lados, te enseñan los procesos industriales. Nadie te enseña la importancia de las raíces. Nadie te enseña la importancia de muchos otros aspectos de los cuales hemos hablado con Matías. Entonces yo creo que es muy importante, pero a mí lo que me da miedo es que la gente cree que sea un camino rápido, corto, cioè que no se tiren de entrada en hacer poco, porque es muy peligroso. Para hacer poco hay que saber mucho más. Y cuando uno sabe mucho, descubre que muchas cosas, digamos, ya existían y uno no la había notada. Cuando se habla, por ejemplo, tú ves, hoy la gente se va al gimnasio con 500 aparatos. Entonces uno mira, digamos, el Davide de Michelangelo y dice, bueno, tipo nunca se fue a un gimnasio. ¿Qué hizo? Utilizó toda la maquinaria que la naturaleza te mete a disposición en tu cuerpo. Y son miles. Tú te puedes armar un cuerpo impecable, perfecto, sin utilizar una maquinaria. Nada, hay que una barra, nada más que eso. Pero cuando lo entiende eso, cuando conoce en profundidad tu cuerpo, cuando hay alguien que te enseña a interpretar lo que ya tú tienes. Y al final la viticultura de la cual estamos hablando es esto, entender lo que la naturaleza ya te ha entregado hace millones de años y que nosotros lo hemos cubierto, abandonado, ¿para hacer qué? Para armar un sistema que lleva a los viñedos a vivir 20 años, que lleva a los vinos a no tener sabores, porque es un problema de sabores. Cioè reconectar las plantas, los manzanos, los perales, la vid con el suelo, es una cuestión de sabor. Cioè el sabor sale cuando uno genera un sistema en el cual el lugar entra en la planta, en la fruta, en el producto secundario, en el caso del vino. Pero todo esto son conceptos muy, cioè, al final son muy sencillos, digamos. Al final, digamos, la grande cosa del mundo son Einstein y E igual a mc al cuadrado, digamos, no eran 500 páginas de... Cioè, sì, però dammi un punto d'appoggio e ti solleverò il mondo. Tu con un dedo puoi levantare un camión. Cioè, porque es una cosa muy sencilla para llegar, pero es más complejo. Pero te quiero decir que al final yo creo, mi experiencia cuando tengo que transmitirla siempre de no creer que sea fácil estudiar muchísimo, es importante entender qué estudiar y observar. Pues la observación, vuelvo a decir, como comentaba un chico inteligente de Vinci, es la que te permite de entender a veces cosas que la ciencia no te puede explicar, no te sabe explicar. Eso es lo que falta. Hoy es todo rápido, es un mundo en el cual yo me siento cada vez más incómodo. Pues yo soy un hombre rinascimental, a mí me gusta el Renacimiento porque el ser humano era el centro de todo. Hoy es una centrífuga que te empuja afuera, ¿no? Los social network, hay la manipulación que hacen es impresionante, digamos. Cioè tú compras una cosa en Amazon y el día siguiente, si te gusta esto, te debería gustar para un segundo, que no, yo te pedí de enviarme esto y nada más que eso, no quiero escuchar nada más, digamos. Entonces una vez porque me gusta mucho comprar música, no compro nunca en Amazon, pero para eso compré un día, un álbum de Jimi Hendrix, el día siguiente un Greatest Hits de Britney Spears. Entonces en Amazon hay hay una oveja loca, no se sabe cómo manejar, necesitamos una app que nos permita entender qué piensa digamos. No, entonces, viste, es una cosa, el vino al final es una cosa, digamos, menor. El problema es el mundo en el cual estamos viviendo, digamos.
Amazon también unos están haciendo experimentos en un supermercado sin nadie adentro. ¿Te imaginas qué tristeza, digamos? Tú entras dentro, no hablas con nadie. Ojalá que le pongan algunos fantasmas a la esquina, que entonces se puede, digamos, y se siente vivo, digamos, ¿no? Y la gente se entusiasma. Yo estaba en una charla, en una conferencia muy interesante que les aconsejo de ir, se llama Mass Ferment, en Portugal, se lo organizan, es muy interesante, en Cascais. Y el año que viene va a ser la tercera. Yo tuve este año. Y se escuchan cosas, estaba el fundador de Vivino, el fundador de Wine Search, una charla, un aburrido impresionante. Me tuve que tomar un café cada 5 minutos para no quedarme dormido. Pero el problema, yo le dije al tipo de Vivino, mira, yo entiendo que tú en 50 segundos me puedes decir lo que es el vino, que tiene el promedio puntaje, pero mejor que tú te vayas a una vinoteca, te sientes con el tipo, hable. Este vino no va a ser disponible, va a ser disponible una semana más, está bien. Porque todo el tiempo que uno pasa para relacionarse con otra gente, o con plantas, o con suelo, todo el tiempo, que no es, se dice tiempo perdido, no, es tiempo ganado para vos. Entonces, ten cuidado, un tema muy complejo lo del mundo hoy. El vino es un tema menor. Bueno, muchas gracias a todos. No sé quiénes van a asistir a la próxima charla, seguramente todos, pero les vamos a pedir si pueden dejar la sala 10 minutos, pueden estar por aquí y luego volvemos a ingresar por aquí sucesivamente. 10 minutos, por favor.